Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar una noche más en Proyectar. Hoy tenemos una charla sumamente importante, muy innovadora, una charla con una gran profesional que es la que nos va a impartir la charla como tal, que es la arquitecta Gina Felix, que es máster en neuroarquitectura. Y conversando con doña Gina en el preámbulo de la charla, estábamos conversando aspectos de lo que significa la neuroarquitectura y todo lo que conlleva ahora el modernismo y estos temas tan importantes que nos hacen viajar sobre una etapa de la arquitectura distinta a como muchos cuando estudiamos arquitectura lo estábamos mirando. Entonces yo creo que más bien hoy vamos a tener un aprendizaje muy grande con la arquitecta. Arquitecta, muchísimas gracias por darnos su rato, por donarnos su tiempo, su sabiduría para el grupo de Proyectar. En realidad, eh, todas estas charlas han sido gratuitas durante más de 3 años. Llevamos como 150 casi pasadas, 175 charlas gratuitas a los arquitectos de Costa Rica y a las personas que se conectan. Nuestra intención siempre como proyectar es servir, dar valor a la vida de los arquitectos. Y engrandecer nuestra profesión como, que es la arquitectura como tal. Bienvenida sea, muchas gracias. Te dejo con el espacio de los compañeros y a lo último nos quedamos unos minutitos cuando ya termine la charla, por favor. Ujú. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo, y gracias a Proyectar por este fantástico espacio que tenemos para reunirnos y los que si no, pues después podrán ver la grabación. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos a la charla Neuroarquitectura sin humo. Bueno, cuando digo sin humo, uno dice, bueno, pero ¿de qué es ese humo, no? ¿De qué es ese humo de la neuroarquitectura? Esa neblina es la neuroarquitectura, un- una disciplina, un campo, una rama de la arquitectura. ¿Realmente qué es? Si yo utilizo biofilia en mis proyectos, quiere decir que ya estoy aplicando neuroarquitectura. Entonces, hay muchas preguntas que como arquitectos, ¿verdad? Empezamos a ver en los artículos, en las revistas y a veces quedamos más confundidos de lo que se aclara, ¿verdad? De ahí es que surge esta charla que yo les quiero dar y pues les he preparado un mapa que es como el que a mí me hubiera gustado saber para entender en el momento que estaba empezando. ¿Cómo llegué a la neuroarquitectura? Pues bueno, básicamente fue porque hubo momentos en mi vida en que la arquitectura no fue suficiente, no era la información con la que yo tenía, no me alcanzaba para llenar los vacíos que podía encontrar. Esos momentos, hay dos que me marcaron bastante. Yo ahí era todavía estudiante como el final de la carrera. Uno de esos momentos fue la enfermedad de mi papá. Y la otra fue una búsqueda de un TCU, ¿verdad? El trabajo comunitario, ¿verdad? En una casa de niñas del PANI. En el caso de mi padre, nosotros afrontamos una parte de su enfermedad desde la casa. Estuvo una parte de su enfermedad en cama, que sin poderse levantar, y bueno, teníamos eh, pues que no lo podíamos pasar de lugares, la casa tenía gradas, la cama no pasaba por las puertas, la ventana de la habitación estaba a 90 centímetros, la ventana. Él muchas veces nos decía, por favor, acérqueme a la ventana porque quiero ver aunque sea el cielo, el sol, las nubes. La cosa fue que en un periodo empeoró porque lo tuvimos que pasar a otro dormitorio y ese dormitorio ventilaba un cuarto de pilas, que es un cuarto de lavado, que,
que la ventana daba ahí y la iluminación era cenital. Entonces ya ahí sí que no veía nada. La verdad que fue muy frustrante porque yo decía, ¿cómo las casas son así? O sea, ¿cómo mi casa es así? ¿Cómo mi casa no puede acompañar? No acompaña a las personas. Entonces me empecé a preguntar por qué la arquitectura era tan rígida frente a esas necesidades y fue cuando realmente sentí las ausencias del entorno, ¿no? En el caso de las niñas del PANI fui porque pretendía organizar un programa arquitectónico de que ellas, la casa quería hacer otra casa nueva, un terreno que les habían donado y yo básicamente iba a ayudarles a hacer una planta de distribución, unas secciones, un corte, un alzado. Cuando llegué, bueno, ese día terminé siendo madrina de Dania, que es la chiquitina que ven ahí y seguí frecuentando la casa, ¿no? Entonces, al final me empecé a dar cuenta que tenían más necesidades que, que yo resolviera una planta de distribución. Y a nivel psicológico, de muchas necesidades de Dania y de las chicas pequeñitas también que las acompañaba. Y me cruzó por la cabeza la pregunta, ¿qué puedo yo hacer desde mi profesión? Yo no soy psicóloga, no soy socióloga, o sea, realmente, ¿cómo puedo yo ayudar a la situación de estas niñas que no sea poniendo piso, paredes y techo? Así que de ahí nació mi proyecto de tesis y intenté diseñar un espacio adecuado para niños, niños de la calle, niños en abandono y empecé a estudiar tesis de psicología que me iba encontrando, artículos, un poco de filosofía, cosas que nunca había visto en la universidad, pero que tuve que empezar a buscar porque sentía la necesidad de dar una respuesta. Hoy en día, yo cuando voy a hacer recuerdo y con la información que tengo ahora, veo que una casa no era suficiente cuando el cuerpo y el sistema nervioso están rotos, ¿no? Y de eso se trata, de poder llegar a involucrarse con las personas pues de esa manera. Para el 2020, por ahí, llego a un punto de inflexión en mi carrera. Obviamente, todos recordamos ese año, estábamos con la pandemia y yo digo, no, o sea, yo necesito un cambio, necesito tener una vida con más propósito, así que recorro mi experiencia pasada y llego otra vez a esos momentos, ¿no? Y digo, bueno, no, ahora sí pues voy a hacer lo que más me gusta, ¿no? Tratar de ayudar a las personas. Así que en lo que estaba yo preparando mis servicios y toda la cuestión, reorganizándome, me encuentro con el término de neuroarquitectura e inmediatamente todo empieza a tomar sentido, ¿no? Como esto es lo que siempre, o sea, como lo que siempre había estado buscando, ¿no? Sin embargo, cuando empiezo a buscar información, me encontraba este tipo de cosas, ¿no? Pues los 5 elementos claves de la neuroarquitectura. Eh, o sea, títulos potentes, pero que al leer el título, pues tenía poco contenido. Yo decía, bueno, ¿y esto cómo lo paso al espacio? O sea, sí, pongo iluminación natural, pongo plantas y formas curvas, pero ¿y qué más hago, verdad? También leía cosas como los 7 pilares fundamentales, entonces yo decía, bueno, pues si pongo eso, ya estoy haciendo neuroarquitectura. O sea, siempre me quedaban como más dudas. Después veía este edificio que seguramente muchos lo habrán, ya si han leído algo del tema por ahí, el edificio eh, de la ANFA, ¿no? Que dice que un ejemplo de neuroarquitectura.
Entonces yo decía, pero ¿cómo eso puede ser un ejemplo? ¿Por qué es un ejemplo? ¿Qué hay ahí tan importante que yo no estoy leyendo, verdad? Em, Así que nada, en ese momento, pues como todo, cometí mis errores publicando cosas en redes sociales, de cosas que iba leyendo en Google y así. Y con lo que terminaba era con más preguntas y no terminaba de entender los límites ni cómo hacía para aplicarlo, porque no me podía creer que era tan simple, ¿no? En fin, si ustedes están aquí y se han sentido como yo en ese momento, entonces creo que realmente este mapa que les voy a presentar, pues es para ustedes. Este mapa mental que veremos, em, vamos a hablar sobre definición de la neuroarquitectura, la línea del tiempo, hitos importantes y significativos, pues una visión de dónde es que estamos actualmente, cómo se practica, que también es una de las dudas que surge, más me surgió a mí en ese momento, cuál es el objetivo, cuál es el enfoque del ejercicio profesional y qué impacto social tiene. Aquí lo que me interesa transmitir, además de los puntos que que vamos a tratar, es que esta imagen de esta escalera en espiral, en ascenso, es una representación metafórica de lo que estamos viviendo, ¿no? Con la neuroarquitectura. Es un campo que está construyéndose y que va en ascenso. Em, bueno, vamos a empezar con la definición. ¿Es la neuroarquitectura una rama de la arquitectura? No sé si hay alguien ahí, me puede decir sí, no, no sé, tal vez, no lo tengo muy claro. Es algo que he visto por ahí publicado de que la neuroarquitectura es una rama de la arquitectura. Bueno, pues em, es un campo aplicado que toma conocimiento sobre todo, principalmente de la neurociencia cognitiva, de la neuropsicología y de la psicología ambiental. La neurociencia cognitiva principalmente estudia la percepción, la atención, la memoria, las emociones, la cognición espacial. Y la neuropsicología se enfoca en la relación del cerebro y la conducta. La psicología ambiental estudia el entorno de cómo las personas perciben y cómo el entorno impacta en el estrés, en la conducta, en el apego al lugar. Es decir, está lejos de todo lo que estudiamos de la arquitectura, por lo tanto, no es una rama de la arquitectura. Em, la neuroarquitectura estudia el impacto del entorno construido en el cerebro y en el sistema nervioso, pero comprobado con, con mediciones que se hacen con las neurotecnologías. Es un área de investigación científica en desarrollo, es decir, es un campo vivo, no es ninguna ciencia exacta, no son matemáticas, no es una receta, digamos, una receta mágica, y se trabaja con probabilidades, correlaciones y contextos. Bueno, como les dije, no nos da recetas cerradas, más bien nos da marcos de comprensión que se encuentran en constante revisión. Y el otro punto del mapa que veremos es la línea del tiempo y fechas y hitos significativos de de la disciplina. Así que, bueno, pues el más viejito, por decirlo así, es 1959 con el Salk Institute de los estudios biológicos y se empezó a construir sobre esa fecha.
Em, es un ejemplo de neuroarquitectura, el Salk Institute. Mm, ¿Por qué es que lo hemos publicado así en varios lugares? Son Can y Sal los padres, que es otra de las afirmaciones que uno se encuentra por ahí. Realmente ni es un ejemplo de neuroarquitectura, ni Can ni Sal son los padres de la neuroarquitectura. Aquí lo que sucede es que, bueno, Jonas Salk le hizo un encargo a Kant con espacios colaborativos que estuvieran conectados a la naturaleza, pero realmente no hay un estudio científico o mediciones que se hayan hecho con las personas que trabajan en ese lugar como para apoyarse e evidenciar que es un ejemplo de neuroarquitectura. Y la segunda confusión de este como mito es que la ANFA, que es la Academia de las Neurociencias para la Arquitectura, teóricamente cita la sede a nivel simbólico del Instituto Salk, pero esto fue porque previo a que se consolidara el ANFA, era el lugar donde o sea, ahí estaban los científicos y era el lugar donde los arquitectos de diversas partes llegaban ahí a reunirse, ¿verdad? Entonces, puede ser que por ahí sea el término de la confusión. El primer hito importante en 1962, esta neurocientífica, Marianne Diamond, publica un artículo de psicología comparada y ella estaba estudiando cómo determinados aspectos de lo que sucede en el espacio tiene un impacto en anatomía cerebral. Y fue la primera persona que lo dijo y que lo siguió estudiando además por el resto de su vida. Antes de este estudio, lo que la comunidad científica creía es que el cerebro de un adulto no podía cambiar. Así que bueno, fue un poco de choque en ese momento e incluso estuvo como un tiempo silenciada porque la comunidad científica le costaba pues aceptar esto. El, el tercer hito es este investigador en psicología ambiental que se llama Roger Ulrich y tiene una evidencia empírica del impacto del entorno en la salud. Él demostró que los pacientes con vistas a la naturaleza desde habitaciones hospitalarias se recuperaban más rápido y requerían además menos analgésicos, ¿no? Aquí podemos ver la planta, habitaciones con vistas a la naturaleza y habitaciones que no, con vistas a la pared, ¿verdad? Se recuperaban más rápido y necesitaban menos analgésicos. Además, este estudio marcó, digamos, bases de evidencias de lo que luego surge como el Evidence-Based Design. Y él, pues a día de hoy sigue investigando sobre el bienestar y reacciones con la naturaleza, pero ¿qué fue lo importante de este estudio? Es que hizo pensar que el entorno es más importante de lo que todo el mundo pensaba. O sea, ya teníamos, como hablaba ahora yo con Gerardo, una intuición, ¿no? Porque siempre los arquitectos hemos tenido esa intuición, pero ahora había ya una evidencia contundente, ¿no? Por eso es que se marca como un hito. Después tenemos otro investigador que sigue investigando algo similar a lo de Marian Diamond, pero de manera más precisa, en lo que se llama los entornos enriquecidos. Entonces se estudia cómo
un entorno enriquecido en un experimento muy controlado con ratas que estimulen la parte motora, sensorial, socioemocional y un ambiente opuesto, que podemos decirle empobrecido, ¿verdad? Dio como resultados que había mayor crecimiento de neuronas con más como esa, con más dendritas, con más ramificaciones y conexiones que lo que pasaba en el ambiente empobrecido. Así que esto fue otro hito importante porque cambia el estatus de la ciencia, cómo ve el entorno. Porque los científicos se enfocan en cosas biológicas, ¿no? El cerebro, el sistema nervioso, pero ya aquí había un factor del que les estaba dando datos y en, para 1900, ay, perdón, vamos a ver, aquí está. Para 1998, ese mismo neurocientífico publica un artículo de generación de nuevas neuronas de neurogénesis en el hipocampo. El hipocampo es una zona que está relacionada con la memoria espacial, con las emociones y donde pudieron diseccionar un cerebro humano, vieron que cerebros de adultos fallecidos encontraron neuronas que eran más jóvenes que la edad del adulto fallecido, ¿verdad? Em, luego, antes, este hito es en el 2003, donde aparece un arquitecto. Él se llama John Paul Eberhard, ya murió por ahí a causa del COVID también en el 2020. Em, Eberhard en 1995 ocupó un cargo de director donde su trabajo era investigaciones sobre cómo la arquitectura influye en la experiencia humana. A raíz de ese trabajo que él empezó a desarrollar, pues empezó a conocer a neurocientíficos, se leyó cantidad de libros de neurociencia, conoció las investigaciones de Fred Gage, que es y dijo, bueno, pues si eso es el espacio en ratones enriquecidos, entonces, ¿qué implicación tiene esto en arquitectura, verdad? Él gana un premio de $100,000 y junto con Fred Gage funda en el 2003 la ANFA, ¿no? Que es la Academia para de Neurociencias para la Arquitectura. Así que él hace de puente y junta neurocientíficos con arquitectos. En el 2008, además, publica, bueno, aquí está en el 2003, donde es el fundador, ¿no? Y el primer presidente de la ANFA. En el 2008, además, publica un libro que se llama The Brain Landscape, que es el primer libro que sirve como puente intelectual entre la práctica arquitectónica y la investigación de la neurociencia. El siguiente hito importante fueron las neurotecnologías. Empezaron a ser más recurrentes. Eso empezó a aparecer desde los años desde los 2000 y fue en crecimiento. Y ya pues cercano a la fecha del 2010, no hay una fecha como exacta, se dan los primeros usos de neurotecnologías fuera de la investigación clínica. Es decir, aplicado a otros territorios. Una de esas aplicaciones concretas fue sobre todo en el ámbito de la cognición y quienes la empezaron a utilizar de primero fue el neuromarketing. ¿Esto en qué ayudó? Pues que empezaron a generar nuevos protocolos y nuevas metodologías de investigación que luego fueron tomándose para aspectos de arquitectura.
Em, en el, en el 2016, a raíz de, bueno, se hace notar que, por decirlo así, pasa a ser la neuroarquitectura como un campo más de moda a convertirse en un campo emergente. Esto es una gráfica de un paper que se hizo en el 2021, de una bibliometría, donde analiza la cantidad de estudios referentes y aquí hacia el 2015 de 2016, donde da un salto exponencial, ¿verdad? Entonces pasamos a ser un campo emergente, se dan cambios más rápidos en la innovación, hay ya una legitimidad académica en las investigaciones, con revistas indexadas, con mayor madurez tecnológica. Y para el 2021, este es otro hito importante. Bueno, se publica la tesis doctoral de Juan Luis Higuera Trujillo, que él es un arquitecto que además trabaja en el Laboratorio de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, donde habla de nuevas métricas para el diseño arquitectónico y el uso de las neurotecnologías. Entonces, esto generó métodos para seguir investigando el diseño arquitectónico, cómo medirlo correctamente y a raíz de esto hizo que se proliferaran otros estudios de investigación. Así que haciendo un reprise de todos los hitos importantes, tenemos a Marianne Diamond, que de cómo el entorno modifica la anatomía cerebral. En los noventas se da la consolidación de las neurociencias cognitivas, que es de donde más bebe la arquitectura, la neuroarquitectura. Viene el paper de Roger Ulrich, donde hay un cambio en la mentalidad de que realmente el espacio es más de lo que pensábamos. Tenemos las investigaciones de neurogénesis y los entornos enriquecidos de Fred Gage, el puente a John Paul Eberhard, que hace de puente entre los neurocientíficos y los arquitectos y nace y se conforma la formalización disciplinar de la neuroarquitectura en la ANFA. Se da un salto hacia el 2010 de las neurotecnologías porque son más accesibles. Nos volvemos ya a un campo más emergente y bueno, y la tesis de Juan Luis. Es decir, que la neuroarquitectura no es un momento, como vemos, ha sido una convergencia de bastantes años de neurociencia, tecnología, arquitectura y ética y métodos. Ahora, habiendo visto todo eso, pero nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿en dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Ahora la investigación científica se ha vuelto cada vez más sólida, a veces un poco lenta porque los estudios pueden durar meses o incluso dependiendo pueden durar años. Hay una aplicación más responsable y hay una divulgación comercial acelerada, que esto es lo que llega más visible a los arquitectos. De ahí que nace esta charla, ¿no? De poder quitar esos humos que nos surgen de la información que vamos viendo en redes o en Google, ¿no? Aspectos positivos. Pues la evidencia es mucho más robusta, la tecnología se volvió más rápida, más económica, más portátil. Ahí ya empiezan a haber avances más reales en la salud, en la educación y hay una mirada más estética. Aspectos desfavorecedores. Hay un exceso de simplificación. Por ejemplo, decir, bueno, es que el color azul de las aulas universitarias mejora la atención de los estudiantes, pero ¿cuál color azul? Es
es más saturada o menos saturada, o sea, no podemos reducir a que es un X azul y cualquier azul que yo diga, ¿verdad? Eso es uno de los aspectos que se simplifican mucho y que no se llega al fondo, digamos, de de las recomendaciones, ¿no? Hay a veces confusiones en los términos y hay poco contacto en los papers de las investigaciones, porque a lo mejor sale en Google Scholar, pero no todo lo que está en Google Scholar es como de buena calidad. Entonces, bueno, por ahí son los puntos débiles. Entonces, cómo estaría la neuroarquitectura? Esto sí esto es una apreciación más personal, ¿verdad? Hay el nacimiento, la infancia, ya el nacimiento ya ha nacido, han salido instituciones, laboratorios, la infancia es ese entusiasmo, esas primeras pruebas, ya eso ya lo hemos pasado y ahora estamos en la adolescencia, en una expansión más rápida y todavía falta llegar a tener métodos más claros y unificados entre laboratorios para, por decirlo así, ir teniendo ya esa madurez. La otra parte del mapa, ¿cómo se practica? Em, Aquí hay dos partes, o la neuroarquitectura experimental o la neuroarquitectura basada en la literatura científica. La neuroarquitectura experimental es una práctica científica, se lleva a cabo en laboratorios, universidades, se trata también las tesis doctorales, básicamente porque son unos equipos transdisciplinarios y suele ser bastante costoso, ¿no? Como para decir, me lo llevo al estudio de arquitectura, me compro algunas tecnologías y hago yo mi trabajo. No funciona así, porque también hay que tener personas que realmente sepan leer e interpretar los resultados que arrojan esas máquinas. De ahí viene con qué es que hacen la neuroarquitectura experimental, ¿verdad? Pues con herramientas de la neurociencia, herramientas, ¿cuáles tipos de herramientas? Con máquinas estáticas de análisis cerebral, como em, el EEG, ¿verdad? Que es el electroencefalograma que registra la actividad cerebral, el FNIRS, el MIR, que es como la resonancia magnética, atención la parte después máquinas para la atención y percepción visual, que es el rastreador ocular, eh, máquinas para respuestas fisiológicas y emocionales, como es el EDA, que es la respuesta galvánica de la piel a través de cambios de la temperatura, y el HRV, que mide las frecuencias cardíacas. Estas máquinas lo que miden son las respuestas que va teniendo el cuerpo al espacio. Y luego tenemos los análisis dinámicos, que es la realidad virtual inmersiva. Entonces ya hay dispositivos móviles, ¿verdad? Como esta mochila, ¿no? Eh, el EEG móvil, van midiendo la frecuencia cardíaca, hacia dónde ve, o sea, van tomando todos esos registros de una forma más versátil y miden la experiencia de estar en el espacio, ¿no? Porque la persona camina em, y pueden ir midiendo todo junto con el espacio. De ahí que salen los laboratorios vivos que eso surge como por el 2018 y algunos laboratorios de universidades, por si tienen curiosidad, están el laboratorio de neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia,
está el laboratorio que es la unión de dos universidades, la Universidad de Londres y el Research Institute of Sweden, y la UBA, que es otro laboratorio de la Universidad de Virginia. Ahora, con la neuroarquitectura basada en la literatura científica. Bueno, ahí es donde entro yo, ¿no? Porque no soy laboratorio, no soy investigadora, sino que pues ejerzo la neuroarquitectura basada en la literatura. Entonces, ¿qué hacemos? Uy, se pasó por acá. A ver, vamos a hacer esto rápido, que se pasó. Ok, bueno, vamos leyendo sobre la ciencia, leemos la literatura científica, buscamos entender qué se puede afirmar y qué no. Trabajamos probabilidades, no con certezas absolutas. ¿Y cómo funciona? Pues de fuentes de esos papers que les he venido hablando, que se componen en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Entonces, realmente es así como funciona, como una pirámide. Hay más fuentes secundarias, primarias, menos fuentes secundarias, y ya lo más pequeñito son esas guías que yo deseo que salgan mucho más guías, porque seremos más arquitectos que podemos ya de una forma más segura ir aplicando el conocimiento. La neuroarquitectura experimental crea esas fuentes primarias. Las fuentes primarias contienen información original que solo se ha publicado por primera vez, que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie, y que además está acompañada de un marco científico. Esto es como para saber de qué calidad estoy leyendo, ¿verdad? Porque después hay diferentes tipos de calidad de los papers. Em, si alguien, una pregunta que puede ayudar, si es una fuente primaria o secundaria, ¿verdad? Es hacernos la pregunta de si alguien midió algo en las personas, ¿verdad? Así ya sabemos de qué tipo de paper estamos hablando. Esto en el caso de personas curiosas y que quieran empezar a leer investigaciones. Después están las fuentes secundarias, que lo que hacen es que ordenan, sintetizan, reorganizan lo que encuentran en las fuentes primarias. Entonces son los que vemos como títulos como revisión sistemática, un metaanálisis, una bibliometría, ¿no? Que van juntando todas las fuentes primarias y haciendo conclusiones. Y luego están las fuentes terciarias, que son las guías. Por ejemplo, esto ya es una guía que ha salido para la humanización de la arquitectura sanitaria en el sector de salud. Entonces, para resumir, las primarias miden, las secundarias revisan y las terciarias recomiendan. Es un proceso y es donde esperamos y estoy segura que llegaremos más pronto y más rápido a partir de ahora a eso. Eh, Sin embargo, a raíz de esa necesidad temprana e inmadura, ¿no? De ordenar un campo que está en desarrollo, pues surgen cosas como títulos como los 7 pilares de la neuroarquitectura. Eso no ha pasado, digamos, por ese orden. No ha tenido el crecimiento de una gran investigación primarias
sintetizarlo con las fuentes secundarias para llegar a ser una guía, digamos, de esos 7 elementos. De ahí que puede venir esa confusión que encontramos en red, mucho en redes, en podcast. Em, la otra de las cosas que hacemos las personas que nos dedicamos a la neuroarquitectura basada en la literatura es que diseñamos a partir de la experiencia humana, teniendo herramientas para entender el usuario, pues usamos la evidencia como marco, no como una receta, ¿no? O sea, no le prometemos porque no es una receta, todas las personas somos diferentes, ¿verdad? Reconocemos los límites y la idea es pues articular con otras disciplinas también. El objetivo es buscar los requerimientos espaciales específicos de las personas de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales, ofrecer soluciones más concretas. Eh, el otro punto del mapa es la formación del profesional, ¿no? De la neuroarquitectura es que bebe de áreas de conocimiento de la neurociencia, de la biología, de la psicología, de la sociología, historia, filosofía y antropología. Em, Toda esta investigación aplicada para velar por el bienestar de las personas. Em, en cuanto al impacto social, la neuroarquitectura todavía es frágil. En cuanto a los puntos positivos, ¿verdad? Son las guías de diseño en casos concretos, especialmente lo que más ha salido son para espacios de salud, espacios de educación, infancia, envejecimiento, em, espacios más personalizados, adaptables e inclusivos, ¿verdad? Se empieza a hablar de temas de regulación sensorial, de la diversidad de los usuarios, de distintos contextos emocionales, de trabajo con personas neurodivergentes, em, una divulgación este, afectiva y de calidad, porque aquí hay algo que el que investiga no siempre está interesado en transmitir en divulgar, ¿no? Entonces, sin embargo, cada vez hay más personas involucradas en esto y divulgando todas las investigaciones científicas para llegar a más arquitectos que somos los que ahorita estamos más interesados en, en aplicar la neuroarquitectura. Em, Bueno, y es como hablaba yo ahora con Gerardo, ahora todo es neuro, ¿verdad? Neuroeducación, neuro todo. Hay una creciente ola, ¿no? Por el bienestar del diseño centrado en las personas. Así que la neuroarquitectura, ya está el wellness, ya está el lead, ya está la bioconstrucción. Así que la neuroarquitectura viene a, a sumar más. Y como algunos puntos no tan favorables es que hay confusión sobre el término, a veces degradación del concepto, em, el uso no ético del conocimiento. Por ejemplo, en el color rosa una investigación que se hizo con un color rosa determinado que se aplicó en cárceles y que la evidencia mostró que bajaba los niveles de violencia de los reclusos. Entonces, pues ese conocimiento, hubo hechos, ¿no? Pues que lo quisieron aplicar a camerinos de jugadores, por ejemplo, contrarios, para bajar ese nivel de
digamos, como de violencia o de acción, ¿no? Entonces ahí es el uso no ético, ¿verdad? Del conocimiento. Em, la estandarización, es decir, que todavía esto está bajo construcción. Em, en, en este paper que les traigo, se ve cómo ha habido un impacto en la investigación, un impacto social de cómo creció eh, esto en un buscador Scopus, que es un buscador de solo investigaciones científicas que les recomiendo usar si están interesados, y cómo había un repunte en el 2020, baja porque todo se paralizó con la pandemia, pero vuelve a subir porque, claro, la pandemia vino a dejar más en evidencia pues las carencias de los espacios, y que pasamos más de un 90% en los espacios cerrados, ¿no? En construidos. Así que este es el mapa súper resumido de todo lo que vimos, y me quedo con, bueno, pues con este mensaje de que la neurociencia no viene a decirnos cómo diseñar, sino que viene a ayudarnos a entender eh, a las personas, ¿no? Y que si este mapa ha despertado la curiosidad, ya has empezado entonces el camino. Por último, quiero agradecer a Ana Monviedro, que es arquitecta, docente y neuropsicóloga, y a Antonio, que es el director del máster donde yo estudié, porque con, le decía ahora a Gerardo que tuvimos como además como 20 profesores, con todo el cuerpo de profesores, porque esto es algo que se compone entre todos, y es el conocimiento, lo que he mostrado aquí es el conocimiento que he ido aprendiendo y el conocimiento que ellos me han ido dando. Así que, pues nada, muy, muy agradecida por este espacio, y si alguien tiene algún comentario o quiere opinar sobre cómo se siente en la profesión, pues todo suma. Muchas gracias. Gina, muchísimas gracias. Tenemos una mano levantada, tenemos a Julio. Julio, ¿querés preguntar algo? Sí, Para ver. hola Julio. Hola, ¿cómo están? No sé si ahí me veo. Sí, sí, ahí te vemos, súper. Voy a bajar la mano acá. Bueno, Gina, agradecerte, no sabes lo contento que me pone a mí saber que cada vez hay sabes, más, estamos más interesados en la neuroarquitectura. Eh, yo también soy neuroarquitecto, basado Ujú, en psicología, súper. me baso en psicología y me emociona un montón, eso Qué que, dicha, Julio. ¿cómo se llama? Esa espiral Que que estás seamos haciendo, más. que seamos más, o sea, que cada vez que se va viendo esa espiral que estabas haciendo, que cada vez Ajá. culminaba más al final, esa imagen, a mí me encantó esa imagen, porque se fue creando poco a poco y se fue siguiendo la escalera como tal. Yo quería, Gina, algo muy importante que usted dijo ahora, que yo considero también, es que la neuroarquitectura se está haciendo hoy en día como tipo propaganda, como tipo, está de moda, entonces ha habido gente que pregunta, tanto colegas como gente externa, y sabes que la neuroarquitectura está de moda, es que no es una moda, No, ya no es una moda. ya no es una moda, por eso. Entonces es algo como que se está creando una, un, un parámetro, pienso yo, que es como que yo quiero que, ese ejemplo que decías de la cárcel suiza, porque fue en Suecia, lo de la cárcel rosa fue en Suecia, Ujú, de ujú, hecho. Y es muy interesante porque quienes se están proponiendo esa idea son psicólogos también. Entonces, ujú, algo que yo estoy haciendo ahorita es, yo me reúno constantemente con psicólogos y con psiquiatras también, y hemos estado conversando de ese tema, porque me emociona, como decía ahora, ver que hay arquitectos.
que también estamos trayendo eso, porque eso se ve en Europa. Digamos, usted lo estudió también en Europa, porque aquí en Costa Rica, en América, casi no hay estudios al respecto, muy pocos, son muy pocos. Entonces, a mí no sé qué le parece, Gina, porque yo he estado reuniéndome o conversando, ¿verdad? Con muchos psicólogos, psiquiatras que comentaba ahora, muchos a nivel privado, otros a nivel de la caja, por ejemplo, y por medio de los psicólogos fue que me di cuenta de lo de la cárcel de Suecia, que ahora lo decías con la pared rosada, porque Ujú. ellos están muy interesados y resulta que ahora, como decías muy bien, es una unión de Transdisciplinar. varias disciplinas, correcto, varias disciplinas, Exacto. que realmente no es solamente el arquitecto que estudia neuroarquitectura y ya. El ejemplo que decías del azul, ¿qué tipo de azul? O sea, hay tantos azules que no todos se, se, se- se basan exactamente como en lo que el cliente necesita, sabiendo que el cliente es la parte importante o el Exacto, usuario. que no se puede llegar a simplificar, ¿verdad? Ni a Sí, estandarizarlo, ni a simplificar, porque de hecho, no, o sea, es que necesitamos más arquitectos, porque los ajá, papers no te van a decir, bueno, es que la iluminación es buena, no solo es fungicida, se sincroniza con los ritmos circadianos, ¿verdad? Pero, ok, yo tengo ese conocimiento, pero ¿dónde está? Necesitamos la creatividad de los arquitectos o interioristas o para decir, bueno, ¿y cómo, por ejemplo, yo en un proyecto, esa persona dormía mucho, padecía de insomnios y todo, ajá, entonces yo quería yo ya sabía lo que significaba a nivel biológico la luz y cortar el ciclo, ¿no? de la melatonina para esa persona. Entonces yo lo que hacía era, bueno, entonces cuando ella se maquilla para ir al trabajo, la voy a sentar aquí, le voy a poner esta ventana y que a las 7 de la mañana que ella se esté maquillando, no, o sea, no diga, ay, es que hoy no salí a tomar el sol. No, el sol le esté pegando a través de la ventana. Entonces, un paper no te va a decir eso, no te lo va a decir. Nosotros tenemos que recoger, interpretar y pulir la estrategia específica para poder resolver las necesidades de las personas, ¿verdad? y no, exacto. Ahora, algo muy importante que me gustó como estás conversando al principio, porque los arquitectos que hemos llegado a la neuroarquitectura no ha sido porque está de moda, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de eso, sino ha sido porque hemos buscado algo que la arquitectura no nos ha dado. Y usted lo dijo muy bien ahora. La arquitectura nos dice, de hecho, sí, nos enseñan en la universidad a cortes, planos, fachadas, render, Sí. todo eso, pero como decías ahora, cada proyecto es muy distinto, porque alguien va a llegar a decir, pero ¿por qué usted le hizo esa ventana a esta muchacha? Para que se pinte justamente que el entresol, que es el proyecto más extraño, y es que el proyecto no es que sea extraño, ni es bonito, ni es feo, es lo que el usuario necesita, Exacto. Por ¿verdad? eso yo no pude, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo concebir cómo va a ser un proyecto si no conozco a la persona y la tengo Ajá, que conocer a es, fondo en lo que padece. No es como lo que veíamos en la universidad, ay, bueno, si es coleccionista de algo, pues un espacio para que ponga sus trofeos o sus no sé qué. O sea, ajá. no es eso. O sea, yo necesito que me diga usted qué padece, usted, o sea, realmente conocer a la persona a fondo y pues aunque yo terminé de estudiar el máster en octubre del año pasado, que además es online, este, em, he ido haciendo mis ejercicios, ¿verdad? Y realmente la gente tiene muchas necesidades. Incluso tuve un caso de una persona que veía doble. Ajá. Entonces, ¿cómo trabajar el espacio para que y cuando estaba más estresada se le separaban más las cosas. Entonces era más difícil para ella, entonces tenía mucha sobrecarga visual. Entonces, ¿cómo trabajar desde el espacio para reducirle a ella todas las sobrecargas visuales, todas las líneas, todo, reducírselos? No, o sea, no puede, yo no es que cura,
¿verdad? Pero sí puede mejorar la calidad de vida de la persona, ¿verdad? De hecho, es muy interesante también porque el cliente no le dice a uno, es que ya yo veo doble, no le dice eso directamente, sino que es No, conforme uno va preguntando, conforme uno va entrando como en el día a día. Yo tengo ahí está la psicología que se estudia. Sí. entonces es bonito, el tema me encanta. De hecho, no, yo interrumpí este principio porque yo he estado como conversando con varios especialistas ajenos a arquitectura y me han dicho que ningún arquitecto le ha llegado a pedir ayuda o un parecer. Entonces, me gustaría, no sé, ¿qué le parece, Gina? Si en algún momento, este, no sé si usted está en el chat con nosotros, hay tantos arquitectos que Ah, estamos sí, ahí. sí, sí, ahí Sí. estoy, Ah, sí. bueno, Igual ok. aquí, bueno, aquí está Acá, mi email y bueno, y el teléfono por ok, si quieren contactarme también. perfecto. Ujú. Porque algo que yo he estado, cuando me tocó alguien que estudia neuroarquitectura y es especialista en eso, como para ir creando una, como una unión, porque veas qué interesante es cuando uno se reúne con psicólogos, arquitectos y neurólogos, y yo les he dicho, es que yo soy arquitecto y me gusta la psicología y me gusta la neuroarquitectura, y dice, uy, y hablamos de esto, y lo otro, y el tema así aquí y allá, y son temas que uno comprende o llega a comprender muy bien esa parte. Entonces, no sé si en algún momento podríamos como irnos Sí, reuniendo para sí, ir haciendo como un sí, grupo, sí. sería muy bonito, un grupo de arquitectos, psicólogos Mm, y diferentes especialistas para ir haciendo la neuroarquitectura como en Costa Rica, centrarla como en los ticos, no a nivel mundial como tal, porque los ticos tenemos ni nuestra propia idiosincrasia, digamos, y poder llegar a ese punto, porque la neuroarquitectura a mí me encanta. Estamos en el mismo canal. Bueno, perfecto, Julio, me Y encanta. Ahí agradecer, estamos conversando. escríbame o Sí, me pone un WhatsApp. perfecto, Sí, perfecto. no sé si alguien más tenía algún comentario, reflexión. Pareciera que no, doña Gina. Bueno, Bueno, de mi parte, súper interesante. Creo que todavía podríamos ampliar más el tema, podríamos ver después algunos ejemplos de práctica, prácticos de la neuroarquitectura, podríamos conversar, pero eso lo vamos a conversar después porque podríamos hasta hacer todo un foro para esto. Eh, y ujú, son temas que podemos desarrollar más a profundidad. Julio dice algo muy importante. Algún día podemos traer algunos psicólogos, psiquiatras, personas que trabajan y podemos hacer una charla específicamente con diferentes especialistas para ver el punto de vista de todos, ¿verdad? me parece súper interesante. Creo que los arquitectos también podemos aprender muchísimo de eso porque al final de cuentas también fungimos como psicólogos del espacio. Entonces, siempre tenemos que prepararnos y ahora se me explotó la mente y creo que más bien ahora de esta charla vamos a sacar algo más relevante para los arquitectos y vamos a volar, vamos a volar. Dice que algún libro, Ana, dice que algún libro que nos pueda recomendar para iniciarnos en el tema. Sí, bueno, bueno, es este libro que se llama La mujer ciega que podía ver con la lengua, de neurociencia. Están los libros de Ana Monviedro, además tiene también dos libros de neuroarquitectura que, o sea, son fantásticos, muy buenos para iniciar. Y yo tengo un listado también que les puedo compartir de un PDF que les puedo compartir. Por Lo puedo favor, pasar por el chat de proyectar también. pásalo por favor de una vez, sí, de una vez. Sí, sí, sí. Yo creo que es importante, yo creo que de aquí van a hacer muchas cosas que nos van a hacer crecer a todos. Gina, muchísimas gracias por la participación, por el No, con espacio, muchísimo por el gusto. conocimiento, Gracias a todos sí, por acompañarme sí, en esta charla. sí, y yo creo que va a ser de gran provecho para todos y ahí los volvamos a invitar cuando tengamos
parte B de todo toda esta neuroarquitectura. No sé si alguien más tiene alguna consulta al final, porque ya vamos a cerrar. Bueno, nomás no queda. Voy a detener la grabación. Ujú.